Entonces vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. Libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 13. Desde ahí voy a dar lectura a Mateo capítulo 18, versículos 15 hasta el versículo 17. Entonces todos están con nuestras Biblias abiertas. Voy a dar lectura, luego orar para pasar a exponer. Dice la palabra del Señor: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendréis que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Inmediatamente vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 17. Dice las Escrituras: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a orar. Padre eterno, oh Dios, estamos reunidos en este día, temerosos de poder guardar tu santo día. Tu iglesia, Señor, en este lugar ha invocado tu nombre, y cada uno de nosotros ya ha sido ministrado a través, Señor, de la adoración, a través de los himnos, a través de la lectura de tu santa palabra, a través de los salmos. A una voz, Señor, hemos podido entonar, y a uno ha podido cantar, Señor, su profesión de fe. Hemos contemplado una vez más en tu palabra también lo que tú has hecho por nosotros al enviar tu Hijo. Pero ahora, Señor, estamos expuestos
ante, Señor, estos capítulos o en esta lectura para poder comprender toda tu escritura. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer luz a nuestras mentes y que al final tu iglesia, Señor, reconozca que tú tienes toda la autoridad y que todo lo que hacemos está bajo tu voluntad y que tú también, Señor, nos libres de todo error, tanto al expositor como también a tu iglesia frente a estos temas. Permite, Señor, entonces que tu Hijo pueda predicar, le des, Señor, la gracia, tú le sustentes y siempre pedirte que lo libres, Señor, de cualquier error y lo mantengas en la verdad. En Jesucristo te pedimos y oramos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Hemos tenido una lectura extensa y como pastor cada cierto tiempo me he tomado de enseñar o de exponer también de manera temática. Esta vez vamos a hacer un par de nuestras series que tenemos como iglesia: el libro de los Salmos, el Evangelio de Lucas, el libro de Job, el libro de Proverbios, y vamos hoy día a detenernos exactamente en Primera de Corintios. No voy a estar de lleno, espero hacerlo en las próximas semanas de manera expositiva esos capítulos, sino que hoy día voy a tomar de manera general y hablar de un tema que tiene que ver con nuestra iglesia y que está en las Sagradas Escrituras. Quiero hablar sobre la disciplina bíblica de la iglesia. La disciplina bíblica de la iglesia. La iglesia de Corinto es también la iglesia del Señor. Muchas veces nos preguntamos, y creo que cuando vamos a este libro nos preguntamos, ¿quién quisiera estar en esta iglesia de Corinto? Porque se dan cuenta la lista que el apóstol aquí va a enumerar o enumerar. Él dice, ustedes eran estos, ¿no? Tienes la iglesia en Apocalipsis, las 7 iglesias donde Cristo pasa revista a esas iglesias y les encuentra en sus pecados, ¿no? Si Dios pasara revista a esta iglesia, probablemente tendría algo que decirnos. Pues de la iglesia de Corinto se puede decir mucho, y el apóstol Pablo está aquí dirigiéndose a los hermanos. Entonces de eso quiero hablar. Tal vez para algunos de ustedes no tengan mucha referencia en cuanto al tema de la disciplina. Puede sonar esta noche muy extraño porque el pastor está hablando, ¿no?, de este tema. Pero para aquellos que nos visitan también tiene relevancia significante para sus vidas, porque es un tema que afecta incluso a la iglesia, a la sociedad, a las familias. Así que no quiero sonar extraño para todos, que el Espíritu Santo pueda aplicar lo necesario para cada uno de ustedes. Pero las Escrituras nos dicen que toda la Escritura es útil. Entonces esta sección tiene que tener beneficio, tiene que ser de edificación a esta iglesia. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cómo tratamos con aquellos que persisten en sus pecados? Acabamos de entonar al comienzo el himno, Santo, Santo, Santo es el Señor. La iglesia es santa, los ángeles son santos, sus elegidos son santos, el cielo es santo, la iglesia es santa, y todo lo que se relaciona con Dios, todo lo que se relaciona con su palabra y su nombre es santo. Dios ha llamado a su pueblo, ¿no?, para que le representemos, y la manera de representar es la manera como nos conducimos. En Apocalipsis hay un llamado de parte de Dios a que la iglesia se arrepienta, si no dice, vendré y te quitaré tu candelabro. Que significa que podemos ser una iglesia con nombre, tal vez con hombres que estén predicando y la iglesia constituyéndose, y Dios no esté con nosotros. Puede pasar, pero vuelvo a mi tema. Quiero hablar sobre la disciplina bíblica, y lo voy a hacer de manera general. Quiero que haya más entendimiento en este tema. Es la primera vez como pastor en esta iglesia me toca hablar de este tema. Hemos tomado nuestra confesión bautista de fe muchas veces para llevar un hecho de disciplina cuando ha habido en este lugar, cuando ha habido pecado.
no hemos tomado una enseñanza bíblica, pero lo quiero hacer hoy, de cómo tratamos con aquellos que persisten en sus pecados. La Escritura, hermanos, debe determinar, no la virtud de la cultura. La virtud de la cultura hoy día es la tolerancia. La sociedad empieza a tolerar, a aceptar pecados que Dios reprobaría, y al final una sociedad, un país termina aceptando. Puede ser el homosexualismo, puede ser el lesbianismo, puede ser todos los pecados abiertos. Al final lo aceptan a través de normas, leyes, constituciones. Al final terminamos aceptando. Por eso la norma para la disciplina es lo que dicen las Escrituras. La disciplina tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la voluntad o autoridad del pastor o el que dirige una iglesia. Eso ténganlo presente. Ni tampoco la sociedad debe entrar a la iglesia para ver qué hacemos. Pero hoy día, tal vez esa virtud de tolerancia ha entrado a las iglesias evangélicas del siglo XXI, que cuando alguien está en pecado público, la iglesia no hace nada. Tal vez cuando el pecado es privado, un hermano va y se sienta y conversa y le dice: hermano, estás en pecado. Pero a veces el pecado es público. Y lo que ha hecho la iglesia, o muchas iglesias, es tolerar eso, a no hacer nada. No, al pastor no le importa perder una oveja, no le importa, con tal que la iglesia esté llena, y al final se tolera y se infiltra esa virtud de la tolerancia. Ahora, tal vez tú has estado en una iglesia, aparte de esta, antes de venir a esta iglesia, no sé si has sido testigo o has visto disciplinar a un miembro de esa iglesia. Mi persona ha estado en 2 iglesias antes de llegar a esta. En muchos casos he visto, en muchos casos no he visto tomar disciplina. Es un tema muy sensible para la iglesia. Casi para muchos es muy ofensivo, es como tirar la primera piedra, o es como decir, es una iglesia falta de amor. Es como cuando una persona tiene cáncer y para extirpar ese cáncer, el doctor o el que hace la cirugía tiene que extirpar, tiene que sacar ese pedazo, ¿no?, de carne o célula para que la persona pueda seguir con vida. Eso es lo que la Escritura enseña. Para que aquí Pablo va a comparar de manera real cuando habla de la levadura, para que al final la iglesia celebre, versículo 8, para que la iglesia adore, no con pecado, no con levadura vieja. Al final, cuando hay una disciplina, tiene que ver también celebración, tiene que ver adoración. Eso es lo que queremos hacer, pero no podemos adorar cuando hay pecado en medio de nosotros. Entonces, de ahí que es muy sensible este tema de cómo tratar con aquellos que persisten en sus pecados. Algunos dicen, Cristo ha dicho que no juzguemos. No, y muchos pueden tomar una cita. Ahora, el juzgar tiene que ver con lo que las Escrituras dicen en sí. Y cada uno de nosotros puede tomar Escrituras y prescribirnos, y este es el orden. No es falta de amor, más bien lo hacemos por amor. No vamos a pasar por alto lo que estás infringiendo. Así que de ahí quiero que esta noche podamos tomar este tema muy seriamente hacia nosotros. Sea un hermano que esté años en la fe, que haya caído en pecado, puede ser un anciano, un pastor, o puede ser alguien que se ha puesto en rebeldía. Debe haber, hermanos, seriedad, debe haber disciplina. Ahora, hay que reconocer que practicar la disciplina no es fácil. No es fácil, ni es agradable. Pero la Biblia nos dice a todos que debemos practicarla. La cultura no lo va a hacer, la sociedad no lo va a hacer, hermanos. Téngalo presente.
Quiero citar lo que dice de algunos en la historia. Algunos de los reformadores dijeron que la disciplina debe ser la tercera marca distintiva de una iglesia genuina, verdadera y auténtica. La primera marca pone la exposición de la palabra de Dios. La segunda marca de una iglesia bíblica tiene que ver con los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo. La tercera marca que consideran los reformadores dijeron es la disciplina. Así que si nosotros nos consideramos una iglesia bíblica, una iglesia constituida bajo una confesión de fe, entonces debemos acatar lo que dicen las Escrituras. En este mensaje quiero dar una breve descripción porque el tema puede abarcar mucho del significado, de la manera o de las circunstancias. Pero voy a tomar de manera general para que tengamos un conocimiento de cómo debemos llevar a cabo, o de cómo quiere Dios por medio de su palabra recibamos la instrucción. Para mí la enseñanza es la siguiente. La iglesia debe practicar la disciplina bíblica hacia los cristianos que profesan fe en Jesucristo, pero que persisten en un pecado conocido. La iglesia, hermanos, la iglesia es del Señor. La iglesia, como dije, no es de los líderes. Por eso la iglesia debe practicar la disciplina bíblica hacia los cristianos. Esto, como dije, no lo hace la sociedad y la cultura. Tal vez en estos versículos que hemos leído, y creo que voy a luchar con el tiempo desde el comienzo, voy diciendo, no sé hasta dónde llegue, pero voy a hacer mi esfuerzo de poder acabar en una hora. Quiero que veamos a Mateo capítulo 7. Es un versículo que se ha torcido a veces o malinterpretado a favor de unos y en contra de otros. A veces se usa un texto fuera del contexto o se aplica mal, como dice Mateo capítulo 7, versículo 1. Pero no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos pueden tomar, ¿no? Pastor, hermano, mira, la Biblia dice, no nos juzguemos para que no seas juzgado. Si sigues leyendo, el versículo 6 nos dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, a no ser que las huellen con sus patas y volviendo os despedacen. Jesús dice aquí, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 1. Versículo 6, versículo 15, se agrega a la lectura de que nos cuidemos de los falsos profetas, de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, para obedecer estos versículos, o para poder ponerlo en práctica, debes tener mucho cuidado en tu juicio. Primeramente debes juzgar según la lectura. ¿Quién es aquí un perro? ¿Quién es aquí un cerdo? ¿Quién es un lobo? Si identificamos a estos tres títulos o personajes o nombres que se da, a ellos lo tenemos que juzgar, ¿no? Y sabemos, lo identificamos, sabemos quiénes son. Ahora, 1 Corintios capítulo 5, versículo 12 nos dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pablo dice a la iglesia que son responsables de juzgar a los que están dentro de la iglesia. Las Escrituras nos dicen que Dios va a juzgar a los que están afuera, y Dios ha determinado un día que Dios va a ser el juez, que Dios va a condenar a los que están afuera.
Pero Pablo dice a los que están adentro, la iglesia tiene el poder de poder ejercer esto. Y por eso quiero que tomemos las Escrituras, que nosotros como iglesia somos responsables de juzgar de acuerdo a las normas o a los estándares que tenemos en las Escrituras, que es la misma Biblia. Hermanos, practicar la disciplina bíblica de la iglesia, entonces no viola el mandato de Jesús que dice, no juzguéis. Lo que dice en Mateo 7. Ahí ya sabes a quién seguir, que tienes que emitir juicio. Pero aquí, hermanos, es lo que está dentro de la iglesia. Así que quiero que consideremos los propósitos de la disciplina de la iglesia. Porque una iglesia, hermanos, quiero que entiendas que la iglesia de Dios no es perfecta. Aún cuando estemos 20, 30 años o 40, 50, estamos en un proceso de perfección hasta que Cristo retorne. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que cuando alguien te mira de afuera y te dice, eres perfecto, eres recto, lo honesto sería reconocer, no lo soy. No soy perfecto, pero no vivo en el pecado. De eso Cristo me libertó. Ahora, considerar los propósitos de la disciplina de la iglesia, hermanos, requiere obediencia. Quiero que veamos, entonces, quiero aplicar de esta manera. Quiero empezar los propósitos para la disciplina de la iglesia. Los propósitos para la disciplina de la iglesia. Aquí vamos a considerar cuatro directrices o cuatro direcciones. Primero, hacia Dios. La disciplina de la iglesia reivindica públicamente su honor y santidad. Repito, hacia Dios. La disciplina bíblica de la iglesia reivindica públicamente su honor y santidad. La santidad, hermanos, en las Escrituras predomina en muchos versículos. La santidad de Dios es un tema, puedo decir, que domina todas las Escrituras. El ser santo significa estar apartado o separado con un propósito para alguien, para un uso especial. Significa estar totalmente separado, hablando en términos de las Escrituras, opuesto todo al pecado. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo en Levítico capítulo 19 versículo 2: serás santo porque yo el Señor tu Dios soy santo. Israel es llamado su pueblo santo, pero Dios dice: serás santo porque yo el Señor soy tu Dios santo. El Nuevo Testamento, ese mandamiento no ha sido dejado atrás. El Nuevo Testamento, por lo contrario, Pedro en su carta, en 1 Pedro capítulo versículo 15 y versículo 16, dice: sed santo, como vuestro Padre en los cielos es santo. Sed santos, este es el mandato. No, Cristo dice: sed perfecto, como vuestro Padre en los cielos es perfecto, de madurez. Pedro se refiere a una iglesia como un sacerdocio santo, o una nación santa. Y de ahí que Levítico o el Nuevo Testamento aún sigue el mandato vigente. Como dije, hacia Dios la disciplina bíblica reivindica públicamente su honor y santidad. Si la iglesia tiene que ser santa, porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con el carácter de Dios. Ahora, se supone que una iglesia está compuesta por personas que han experimentado el nuevo nacimiento. Tenlo presente esto: la disciplina es solamente para aquellos que han nacido de nuevo. El que es disciplinado tiene que entender primero que ha sido regenerado. Nosotros no podemos disciplinar a un Judas, no podemos disciplinar a alguien que no tiene nada que ver con la iglesia. La disciplina es para alguien que profesa fe en Jesucristo, está en medio de nosotros, para alguien que pertenece a una iglesia,
Y la disciplina es un privilegio también, porque tiene que ver con Dios tratando a su iglesia. Aquel que entra en disciplina es alguien que ha escuchado, ha entendido, ha abrazado el Evangelio. Y profesan fe en Jesús. Ellos creen lo que dicen las Escrituras. Reconocen que son pecadores, son aquellos que admiten que Cristo murió por sus pecados y que Dios les ha dado salvación, perdón y vida eterna. Y se han unido a una iglesia. Y se han sometido voluntariamente al Señor y se han puesto a disposición de una iglesia local donde son llamados a servir, donde también son llamados a sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces la iglesia está conformada por aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Pero aún estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, como diría el apóstol Juan. Quiero por eso un momento ir a Juan capítulo 17, versículo 15 al 19. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos, dice, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad, como nuevas criaturas de Cristo. La iglesia ahora lo representa ante el mundo. Por lo tanto, es, hermanos, esencial que cada uno de nosotros lidiemos con el pecado en medio de nosotros, porque el nombre de Dios está unido a su iglesia. Dios con nosotros y nosotros con nuestro Dios, como cantamos el himno, nosotros le pertenecemos y Él nos pertenece. Cuando su pueblo peca, a Dios se compunge, a Dios le duele y su iglesia debe dolerse. Cuando sientes que tu hermano está en pecado y ves que no se arrepiente, debe dolerte. Porque a Dios le duele cuando su pueblo peca. Aún la misericordia de Dios está ahí. Aún la misericordia no se restringe. Porque Dios es lento para la ira, es compasivo, grande, misericordioso. Pero cuando alguien de nosotros peca, Dios a veces obra de manera, o diría en sus propósitos, ¿no? Muchas cosas pasan. Muchas personas experimentan quebranto en la salud, quebrantos en el área de las finanzas. Pero, ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia es ahí donde debe tomar lugar cuando alguien peca. La iglesia debe tomar cartas en ese asunto. Porque si la iglesia no somete al que está en rebeldía o al que ha ofendido, Dios va a juzgar la iglesia. Dios va a juzgar la iglesia. Nada más si tú ves Apocalipsis 2, capítulo 2 y 3, de cómo Dios advierte de que si no se arrepiente o si la iglesia no trata con sus pecados, Él va a quitar el candelabro de su iglesia. Como decir, Dios no quiere tener testigos, no quiere que haya luz en este lugar, en esta ciudad. Entonces, primero es hacia Dios, ¿no? Tiene que ver con Dios. Ahora, hacia la iglesia misma, mi segundo punto, hacia la iglesia misma, la disciplina de la iglesia restaura la pureza y disuade a otros de pecar. Hacia la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestro Pascua ha sido sacrificado. Es una orden. En la lectura es imperativo. Limpiad. Limpiad, si tú te pones de buscar, ¿qué significa limpiar? Estamos hablando de la iglesia. La levadura
en la escritura es un tipo de pecado. Y sabemos cuál es el efecto de la levadura en los panes, de cómo la levadura puede hinchar o inflar, que la masa pueda extenderse. Y Pablo está diciendo aquí de manera simbólica, pero también tan claramente, versículo 2, y os habéis vuelto, dice, arrogantes, en lugar de haberos entristecidos, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Versículos 13. Pero Dios juzga a los que están afuera. La parte B, expulsar entre vosotros al malvado. Esta iglesia empezó hace 2 años atrás. Éramos más de lo que somos ahora. Muchos han venido a ver qué hacemos. Muchos o pocos de los que entendían correctamente lo que nosotros entendemos, la doctrina de la gracia, el evangelio, nuestra salvación, de cómo llevamos nuestra adoración. Muchos no estuvieron de acuerdo. Algunos se retiraron, pero también algunos de entre nosotros, de algunos ya no están con nosotros, por la simple razón de que la levadura, ¿no? La levadura ha sido visible, o el pecado ha sido visible. Es muy doloroso dentro de las iglesias retirar cómo se aplica. Pablo, vamos a ver aquí, versículo 1, dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo creo que ve aquí, esta mujer no es cristiana, aunque está en la iglesia, y Pablo no disciplina o no expulsa a esta mujer. Pero sí al siguiente, o al que dice ser hermano, Pablo dice, retíralo. Por eso al comienzo he dicho, no vamos a disciplinar a alguien que no entiende el evangelio, alguien que no es cristiano. La disciplina es para los que son cristianos. Como dije, esta iglesia ha sido afectada muy fuertemente. Por ahí algunos me han dicho que por momentos fui muy permisivo y tuve que aceptar las palabras. Y tal vez por unos se fueron de esta iglesia por esas razones, que el pastor es muy permisivo cuando se ha aplicado la restricción pública a los privilegios que tiene cada miembro en esta iglesia. Hace 2 semanas anunciamos de que el mes próximo vamos a volver a celebrar la Santa Cena y dijimos, santifíquense, prepárense para que todos podamos participar de manera honesta, responsable, sin contaminación. Por eso el tema, hermanos, es muy sensible, muy delicado, pero la iglesia necesita expulsar, la iglesia necesita, como es el versículo 3, expulsar entre vosotros al malvado, expulsar en el sentido de retirar de la membresía a esa persona. Entiendo esto, hermanos, una vez más. Si fuera parte de mi familia y yo retirara a esa parte de mi familia, sería doloroso. Y tú tienes que ver esto en el cuerpo de Cristo, el hecho de que Dios nos ha unido y que Dios nos diga, ustedes son hermanos, y retirar a una persona de tu familia debe ser doloroso. Como dice el versículo 1, a vosotros, o sea, ustedes lo han permitido. Versículo 2, ustedes son arrogantes, no les importa, en lugar de haberos entristecido. Quiero tomar la palabra aquí. Aquellos que son expulsados o retirados de la iglesia es cuando el pecado ha sido públicamente y se ha seguido el proceso de Mateo capítulo 18 que hemos tenido la lectura.
La iglesia tiene toda esa autoridad y cuando se ha comunicado todo con pruebas, con hechos, se pasa a esta orden que está en las Escrituras. Tal vez ustedes digan, Pablo, te falta amor. No. El fin de la disciplina, como siempre nos hemos repetido, no es destructivo. Por lo contrario, es, ya llamemos, hay términos que usan, pero tiene que ver por el bien del hermano. O el que dice ser hermano, porque Pablo no está seguro aquí, porque al final va a decir aquel que dice ser hermano, o llamándose hermano, versículo 11. Pablo nos va a dejar la orden al final que con ellos ni siquiera os juntáis, ni siquiera os comáis para su vergüenza pública. Cuando retiramos a alguien de esta iglesia hay órdenes, no porque el pastor, sino tiene que ver con la voluntad y la autoridad de Dios que da a su iglesia. Y no es falta de amor. Somos aplicando nada más lo que las Escrituras nos dice, y cuando alguien es retirado de esta iglesia significa que se corten todas las relaciones, pero al límite. Al menos queda el respeto, la gentileza, es todo, no puede haber comunión. No porque nos falta amor, es para que sienta la vergüenza pública de cómo duele pecar contra Dios, de cómo duele ofender a tu hermano. Si de entre nosotros se retira a alguien, esa persona puede venir aquí. Jesús dijo, tratarlo a ese como un gentil, como un recaudador de impuestos. Cuando Pablo dice entregarlo, versículo 5, entregar a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, está diciendo que retiremos. Como dice, esa levadura o esa levadura vieja para que sea masa nueva. El fin es seguir nada más, que es orar por esa persona, sí, pero Dios, o como iglesia hemos cumplido nuestro deber, y de ahí que es doloroso. Esto se ve, por ejemplo, en una familia cuando los padres disciplinan a su hijo rebelde. Eso es muy claro. Cuando hay rebeldía pasa. En un país hay leyes, y cuando alguien no cumple las leyes, ¿qué pasa? Hermanos, se entiende el tema. Tiene que ver, paga por eso. En la iglesia local o en la iglesia de Dios, nosotros tenemos que ejercer esto. Por más que el grupo disminuya o la iglesia sea grande, la iglesia de Dios tiene esta autoridad de disciplinar a sus miembros, o como también de retirarlos. Y la autoridad cae sobre los ancianos. Esta iglesia tiene una persona de poder ejercer esto, de poder con la iglesia ejercer. Dice Hebreos capítulo 13, no lo digo en reconocimiento a mi persona solamente, de aquellos a quienes Dios ha concedido el poder dirigir una iglesia. Solamente quiero recordar lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La disciplina tiene que ver con velar. El pastor está cuidando al rebaño. Es la responsabilidad del pastor poder que la iglesia mantenga la santidad. Y hemos dicho muchas veces que la santidad conviene a esta iglesia. El mundo tiene que vernos por lo que somos, no por el nombre, sino por quienes somos. Y allí Pedro también en su carta, que el príncipe de los pastores ha puesto pastores en cada rebaño. Igual está la orden en todo el Nuevo Testamento. Hechos también muestra el capítulo 20 de cómo Dios ha encargado a los pastores para que puedan vigilar al rebaño.
Esto puede ser moralmente, doctrinalmente y espiritualmente. Por ejemplo, quiero tomar una ilustración nada más. Cuando una mujer soltera está orando por un esposo, y esta mujer conoce en su trabajo a un hombre, se enamoran, al final termina casándose. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Debe haber disciplina, creo que si es miembro de una iglesia debe haber disciplina, pero si la iglesia no toma cartas en el asunto, lo que va a suceder inmediatamente es que todas las jóvenes que han estado orando por un esposo van a pasar a hacer lo mismo. La maldad va a crecer dentro de la iglesia, la escritura va a ser desechado, los ancianos no van a lidiar con el pecado y las mujeres solteras se van a casar. Y la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Se va a extender el pecado dentro de la iglesia. Y de ahí que es serio este tema. Por eso debemos mantener la orden de Dios. La iglesia no es como el mundo. La iglesia es de Dios. Ahora, si vemos aquí el pecado en Corinto, espero tomar de manera positiva en los siguientes domingos. El pecado aquí es muy fuerte. Y la iglesia no estaba haciendo nada. No lo voy a mencionar, pero está la amonestación. Es increíble. Aquí la mujer no era cristiana, como dije, pero sí el hombre. El pecado de otros cristianos, como dice el versículo 2, debe entristecernos. No, por lo contrario, no debemos ser tolerantes. Dios nos manda entonces a llevar a cabo. Hacia Dios hemos visto, hacia la iglesia. Ahora quiero que veamos hacia el mundo. Hacia el mundo, la disciplina de la iglesia muestra los estándares de santidad de Dios y traza una línea entre la iglesia y el mundo. Repito, hacia el mundo. La disciplina de la iglesia muestra los estándares de santidad de Dios y traza una línea entre la iglesia y el mundo. Con Dios, tiene que ver con su santidad, con su honor. Con la iglesia hay que tratarlo. Y ahora hacia el mundo. Si nosotros no tomamos cartas en el asunto, esta iglesia va a ser el mundo mismo. O como tenemos este lenguaje, vamos a tener aquí personas mundanas dentro de la iglesia. No seremos iglesia. El pecado tiene que juzgarse. No debemos ser tolerantes. Me repito en ese sentido, que la escritura es clara en que la iglesia debe ser distinta al mundo. Debe estar separada. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Quiero que podamos tener esta lectura. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Dice el texto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy claro el mandato. Si alguien ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y aquí no estamos hablando de poner normas o reglas legalistas. No, por lo contrario, son prescripciones que están ahí y deben obedecerse. Entonces, hacia Dios, hemos dicho, la disciplina de la iglesia reivindica públicamente su honor y su santidad. Hacia la iglesia misma, la disciplina de la iglesia restaura la pureza y nosotros de pecado. Y hacia el mundo, la disciplina de la iglesia muestra los estándares de la santidad de Dios y traza una línea entre la iglesia y el mundo. La iglesia es la iglesia de Dios y el mundo es el mundo. Dos reinos en conflicto y no hay comunión entre dos reinos. En uno dirige o reina a Satanás y en el otro tiene un señorío, tiene a Jesús por Señor y por Rey.
Cuarto, hacia el transgresor, o hacia el pecador, o hacia quien está siendo sometido a disciplina, o al rebelde. La disciplina de la iglesia transmite amor bíblico y busca restaurar al pecador. Algunos piensan, tal vez equivocadamente, que el amor se opone a la disciplina, pero la Biblia es clara en que por qué Dios nos ama, ¿no? Hebreos nos muestra muy claramente, Hebreos capítulo 12. Quiero que podamos por un momento ir ahí. Si hacemos lo que hacemos, hermanos, es por amor, nada más. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 10: porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Aquellos que han pasado por un proceso de disciplina tienen que verlo de esa manera. No es falta de amor. La disciplina, hermano, tiene que ver con tu santidad. Tiene que ver, como dice el versículo 5, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. La disciplina es la voluntad de Dios, como dije al comienzo. Es para vuestra corrección que sufrís. Versículo 7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos legítimos y no hijos verdaderos. Si no se disciplina, dice la Escritura, sois bastardos o hijos ilegítimos. El pecado siempre, hermanos, va a destruir a las personas, va a destruir relaciones. Y de ahí de queremos lidiar con el pecado. De ahí queremos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Hasta aquí hemos visto cómo el pecado es como una levadura que se extiende o toma forma dentro de la masa y puede corromper todo lo que está rodeado alrededor. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20 dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El amor, hermanos, busca apartar a un pecador de su pecado. Y esto tiene que ver con Dios. Dios ha determinado, Dios ha dado esa orden. Y la meta de la disciplina de la iglesia nunca es destructiva. Lo repito desde el comienzo, no estamos destruyendo. Tiene que ver con restaurar. No castigamos. Por castigar no es destructivo. Y si es que alguien se retira de la iglesia, no tiene que verlo así. El objetivo es restaurar, pero es a través del Evangelio. Ya que ha habido un proceso y se ha retirado y no hay respuesta, solamente queda proclamarle el Evangelio. Se le trata como un gentil, se corta toda relación y Dios se apiade. Quizá Dios, como dice Pablo en el libro de Timoteo, ¿no? De ahí que no es destructivo, sino tiene que ver con la voluntad de Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para esto muchas veces hay que quitarnos la vía que está en nuestros ojos para ir. Dice el texto, mirándote a ti mismo.
Esto implica también que tú puedes caer en pecado. Por eso la ordenanza que lo hagas un espíritu de mansedumbre, condesciende, con gentileza. Ahora, cuando el texto dice mirándote a ti mismo, es para considerar, para gentileza. Aquí no quiere decir, hermanos, debilidad, sino tiene que ver con fuerza bajo el control del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Mateo 16, versículo 23, Tito capítulo 1, versículo 13. A veces la severidad, hay ordenanza de ser severos, pero el fin es el mismo, hacer volver al pecador, y quizás Dios le conceda que se arrepientan. Algunos se preguntarán hasta aquí, pero ¿qué pasa si todo lo que hemos dicho hasta aquí no funciona? La respuesta es que debemos ser obedientes a Dios y dejar el resultado a Dios. Ahora, no hay garantía bíblica de que esto siempre funcione. Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 15, la parte B, si el que te escucha ha oído, has ganado a tu hermano. Hemos visto con los propuestos de la disciplina de la iglesia. Ahora quiero que veamos los problemas que requiere la disciplina de la iglesia. Primero daré el principio, luego comentaré brevemente. Debemos tratar cualquier creyente profesante que se asocie con esta iglesia y está en desobediencia a los mandamientos. Eso es lo que quiero ver. Primero, ya me he anticipado, pero ya de manera rápida quiero avanzar para finalizar. ¿Cómo tratar con 10 personas que están en pecado? Primero, la persona debe ser un creyente profesante. Pablo ha escrito una carta, volviendo a 1 Corintios, que está perdida. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice: en mi carta os escribí. Esta carta no está, la iglesia, o nosotros no lo tenemos, pero la iglesia de Corinto sabe de que Pablo envió antes. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Esta carta está perdida, pero la orden era que no se asociaran con personas inmorales, pero ahora aclara que no se refería esto a los incrédulos. Ténganlo presente, sino a un supuesto hermano. A un supuesto hermano. Como dice el texto, versículo 11, aquel que llamándose hermano. De ahí, ¿no? Lo que quiero decir, ese supuesto hermano, ese supuesto codicioso, idólatra, difamador, borracho, estafador, como dice el versículo 11. Con ese ni siquiera comáis. El versículo 12 declara que este es asunto de Dios. Dios se va a encargar de ellos, de juzgar a los que están afuera, porque Dios ha establecido el día. Hechos capítulo 17, mientras estudiaba bien este versículo a mi mente, dice Hechos capítulo 17, versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitar de entre los muertos. Dios se va a encargar aquel día de los que están afuera, y aquellos que aún no se han rendido, aún no han venido a los pies de Cristo, o de aquellos que han pasado por una iglesia y viven como el mundo vive. Dios se va a encargar. Es asunto de Dios, Él es el juez. Pero la responsabilidad de la iglesia es juzgar, es disciplinar a los que están dentro de la iglesia. Y lo que nosotros debemos hacer con estas personas es que ellos entiendan el Evangelio. Tal vez no han entendido el Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, es santificador. No solamente es la buena noticia, el Evangelio es aplicable en toda nuestra vida. El Evangelio nos llama a arrepentirnos todos los días. El Evangelio, como dije, santifica, el Evangelio salva. A veces puede ser el problema con esa persona que no ha nacido de nuevo.
Hay un lenguaje popular, ¿no? Es como dice, es sapo mojado. Alguien que le hemos bautizado, nada más, alguien que ha sido llevado al estado de bautismo, pero que nunca ha tenido una conversión verdadera, solamente ha pasado por el estado de bautismo, ha dicho que es cristiano y nunca ha sido cristiano. La persona primero debe ser un creyente. Segundo, la persona debe ser miembro de una iglesia o de esta iglesia. Y quiero hablar de nuestra iglesia porque esta iglesia tiene una constitución, tiene estatutos, tenemos una confesión de fe, como es la de Londres de 1689, donde muy claramente nos da la guía o el proceso, la orden para poder llevar a cabo. Es alguien que está o congrega a esta iglesia, alguien que esté activo, está involucrado. A estos tenemos que disciplinar si caen en pecado. ¿Por qué, hermanos, todo esto? Porque el testimonio de esta iglesia está en juego. Si la sal se desvanece, dice Cristo, ¿qué va a pasar? Se desvanece. No, si decimos ser luz, no vamos a hacer luz. Vamos a, como dice, va a estar apagado. Y Dios dice, quitaría el candelabro de este lugar. Y de ahí que es importante el testimonio de esta iglesia. Esto no lo ve el mundo, sino esto lo ve Dios. La persona debe ser miembro de esta iglesia, la persona debe ser consciente de lo que estamos tratando con él, porque está desafiando a Dios, está en desobediencia. Ahora, a esto quiero que podamos poner un alto. No disciplinamos, por ejemplo, a alguien, ¿no?, que recién se ha injertado al pueblo de Dios, o es alguien espiritualmente inmaduro. Por ejemplo, si alguien tiene 1 mes, 2 meses, y aún todavía tiene las luchas con sus pecados del pasado, y tú lo ves tal vez, ¿no?, ahí bebiendo o fumando, no es razón para disciplinar todavía. Hay que hacerle comprender. Pero si alguien que está años, ¿no?, y comprende muy claramente lo que dice las Escrituras y públicamente peca, hay que tratar. Y esa persona debe ser consciente de su pecado. Está en desafío a Dios. Pero esto también debemos hacerlo con humildad, con amor, con paciencia, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 14 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Y esto puede ser con un nuevo. Para esto exige, hermanos, discernimiento. Para el pastor, para la iglesia, amonestar, animar, sostener, ser paciente es trabajo de todos. No solamente es carga del anciano o del pastor. Un nuevo puede pecar tal vez por ignorancia de la palabra de Dios. Pero alguien que está años, creemos que no es débil, por lo contrario está en rebeldía. El nuevo puede ser por su debilidad, porque está pasando de un proceso a otro. Solamente a ellos les puedo mostrar lo que dice la Biblia. Y esto es en todo lado. Ahora, las personas que están en desobediencia a los mandatos claros, es consciente, como he dicho. No vamos a disciplinar a alguien por ver una película. Pero si alguien está viendo películas pornográficas, es una razón de una disciplina pública. Hay una lista de pecados en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, no lo voy a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Efesios 4, 1 Timoteo. Muchas faltas, o falta a los estándares bíblicos, o los mandamientos que Dios nos da. Pueden ser chismes, calumnias, iras, abusos, divisiones, falsas doctrinas, conducta desordenada. No voy a pasar, llegar el momento que haremos el orden. Termino. ¿Cómo tratamos con aquellos que persisten en tales pecados? El procedimiento aquí tiene que ver para la disciplina de la iglesia.
Solamente les pido 10 minutos y vamos a finalizar. ¿Cómo tratamos? ¿Cuál es el procedimiento o el paso para la disciplina de la iglesia? La Escritura da los siguientes pasos. Primero debe ser una reunión privada. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. En una reunión privada, si te escucha, has ganado a tu hermano. Esto es un consejo para cada uno de nosotros. Si tu hermano peca, ve, no dice dilo al pastor. Si tu hermano está en pecado, repréndelo. A solas, este es el primer paso. Para un consejo para todos es esto: no te pongas en una situación comprometedora por muchas razones, si es hombre con mujer o mujer con hombre, pues de dos, ¿no? Acompañado, puertas abiertas. Este es un consejo para todos. Pero el punto es eso: ve, repréndelo a solas, diciéndole que está equivocado. Mi objetivo es ganarlo, que se vuelva al Señor. La palabra aquí es: muéstrales la culpa. Este es algo legal. La mejor manera de convencer a alguien de sus pecados es llevarlos a las Escrituras. Tú dices ser hermano, pero con tus hechos lo niegas, como dice Tito. Profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. La opinión aquí no importa lo que diga, sino lo que dice las Escrituras, porque la palabra tiene autoridad. Jesús nos da a entender aquí que tú tienes el conocimiento del pecado de tu hermano, y tú debes ir a él antes, orar, ¿no? Lo sabes muy bien. Y creo que en ese transcurrir no comuniques, no difundas todavía la situación, porque eso puede llevar a mucho rumor, mucho chisme. A solas, examínate, como decía Pablo en Gálatas 6:1. Tú también eres como uno de ellos, y tu motivación tenlo presente. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Ve con las pruebas, infórmate de la falta o del pecado, y ve con gentileza, con sabiduría, con mansedumbre. ¿Cuántas veces debes ir a la persona antes de pasar al siguiente nivel? Esto es, no es la primera instancia. No te escucha. Debes ir nuevamente. La Escritura dice: no, lleva a un hermano, o con testigos, lo que va a ser el segundo orden, una reunión privada con testigos. Si la persona no te escucha, Jesús dice: toma 2 o 3 testigos. Estos pueden conocer el problema o el pecado. El punto aquí es fortalecer la reprensión y hacer que el que está en falta, el transgresor, se dé cuenta de la gravedad de su situación. Tu objetivo es llevar al pecador al arrepentimiento, a la restauración. Tercero, un anuncio público a la iglesia. Aunque Cristo no especifica, otras partes de la Biblia nos dice que esto debe hacerse. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos profundamente por tu amor primeramente hacia nosotros. Éramos como ovejas sin pastor, éramos ovejas descarriadas, cada uno de nosotros hacía lo que quería. Pero Padre, nos mostraste tu amor en tu Hijo. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y Él fue obediente hasta el final. Y ahora estamos injertados en una iglesia donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros, somos cuerpos de esa cabeza. Padre, en esta iglesia hemos podido experimentar momentos de gozo, momentos de tristeza, de dolor. Y está en tu voluntad que pasemos por todo esto, que vivamos todo esto, y que hay que obedecer lo que has dejado a tu iglesia. Que cada uno de nosotros no pueda ser tardo o lento por
alguien que tolera el pecado del hermano, sino que seamos rápidos. Y que tú no nos dejes, no nos abandones donde muchos pecados nos consuman. Por lo contrario, repréndenos. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros. Como también, Padre, te pido por aquellos que están oyendo tu Evangelio, por aquellos que se exponen domingo tras domingo, Señor, tú los salves, tú les concedas fe, que ellos se acerquen creyendo que tú moriste por sus pecados, que ellos reconozcan que tú los llamas al arrepentimiento, que ellos vean su pecado y que solamente puedan acudir a ti para salvación, para no ser avergonzado en aquel día final. Gracias damos, oh Dios, concédenos el privilegio de seguir siendo luz y sal en este mundo. En Cristo Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar entonando lo que dice Judas capítulo 24, versículo 25 en nuestras Biblias. Todos vamos a poder buscar y entonar esta porción de las Escrituras. Y que el Señor, hermanos, en esta semana nos pastoree, nos guíe. Vamos a entonar versículo 24 y 25. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Solamente quiero leer la bendición pastoral, así como empezamos dando lectura al Salmo 31. Dice el Salmo 31, los últimos versículos.